Mucho antes que existiesen las redes sociales, en 1929, el escritor Frigyes Karinthy propuso la teoría que dos personas desconocidas, aunque vivan en diferentes lugares, están conectadas por una cadena de conocidos que nunca excede más de 5 personas entre sí. Se llama eso la teoría de los 6 grados de separación. O sea, se lo voy a poner así. Ya en 1929 y mucho antes que se descubriera el núcleo de las redes sociales, antes de Instagram, de Snapchat, de Facebook, de Twitter, existía la teoría de los 6 grados, y es que cualquier persona podría conectarse con cualquier otra persona en otro rincón del planeta si tan solo diera con 6 personas correctas que lo llevaran hasta él. Tú dices, no, yo no podría conectarme con Donald Trump nunca. No tengo a ningún conocido en la Casa Blanca. Pero si te pusieras a estudiar minuciosamente, seguramente conocerías a alguien que a la vez conoce a alguien, que a la vez conoce a alguien, que a la vez trabaja en la Casa Blanca, y en 6 personas o en 6 pasos llegarías al presidente de la Unión Americana. Le llamaron la teoría de los 6 grados. Todo el mundo está a 6 grados de separación de cualquier persona en el mundo. Años después, el hoy multimillonario Mark Zuckerberg funda Facebook un 4 de febrero del 2004. Antes del 2004 no existía Facebook. Y el equipo de científicos de datos de la compañía hoy calculó, al día de hoy, cuántos intermediarios hay entre dos usuarios cualquiera de Facebook. No entre tú y tus amigos, sino cuánta distancia te separa de cualquier persona del mundo. Una celebridad de Hollywood, alguien que vive en China, en Burkina Faso, en África, en Uganda, en Nigeria, en Camboya. ¿Cuántas personas te separan? ¿Cuántos pasos deberías dar hasta dar con él? Hasta contactarte con esa persona. Y hoy Facebook redujo lo que antes era 6 grados, 6 pasos, a 3 personas. Tenemos 3 personas de distancia en cualquier red social con quien te quieras conectar. Tú dices, yo no creo que funcione así. Sin embargo, las estadísticas dicen que todo mundo podría contactarse con todo mundo en solo 3 pasos. La globalización ha hecho de que las distancias geográficas desaparezcan. Antes simplemente uno tenía que montarse a un avión. Hoy no hace falta. Cuando la Biblia dice que el Señor vendrá y todo ojo le verá, yo recuerdo cuando esto se predicaba en los años 60, 70. Había un predicador que decía, ¿sabe por qué le va a ver todo ojo? Porque va a ser tan grandote Cristo que lo vamos a ver como un gigante acá en Asia, al otro lado del globo. Claro, no teníamos idea de lo que era el vía satélite. No teníamos idea de lo que era un montón de cámaras de la CNN apostando y transmitiendo en directo cómo va a ser el Mundial de Fútbol en Rusia, que lo vemos en el mismo instante al otro lado del mundo. La globalización ha hecho de que todo mundo pueda contactarse con todo mundo a menos de 3 personas de distancia. Cuando yo digo esto, se genera un asombro. Siempre dice, wow, no lo había pensado de esta forma. Sin embargo, esperen a que se asombren más. Yo soy el testimonio vivo de que el Facebook existió mucho antes de que este muchacho lo inventara en un día del año 2004. El Facebook divino, la base de datos del reino de Dios es mucho más importante. Hay personas aquí que dicen, ¿sabes? Yo sé que Dios puede contactarme con determinada gente, pero a mí nunca me pasó ese tipo de milagros. Y la palabra de hoy, como lo fue esta mañana, va para aquellos que el Señor me mostraba específicamente ayer cuando yo escribía el sermón, que están esperando que Dios conteste una oración y hace días, meses, semanas o años o décadas que no obtienes respuesta. Para esa gente es el mensaje esta mañana, o un año. Para el que espera 3 meses duelen tanto como 10 años. Para el que está en la sala de espera de Dios, siente de que el Señor lo ha descartado, lo ha dejado de lado. Apocalipsis 5:8 dice que el profeta vio copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El profeta vio una copa y dice, dentro de esa copa estaban las oraciones de todo mundo, lo cual me dice que Dios no descarta ninguna oración. Cuando el profeta Daniel ora, Dios le dice, no temas, porque desde el primer día, Daniel, que dispusiste a tu corazón a entender y a humillarte, fueron oídas tus palabras. O sea que cuando oras pones en movimiento algo en lo sobrenatural, aunque no seas capaz de discernirlo en lo natural. Algo ocurre sobrenaturalmente cuando tú oras.
y las mismas palabras que Dios algún día le dijo al profeta Daniel, Dios me dice que a priori, a primera instancia te lo diga ahora, no temas porque tus oraciones fueron oídas y aunque se tarde, espéralo porque viene. ¿Están recibiendo esa palabra, sí o no? Viene. Viene. Ahora, el cielo tiene conexiones de reino para ti y para mí. El cielo tiene el mayor banco de datos del universo. Más que Facebook, más que Telegram, más que, no sé, WhatsApp. Tiene la mayor aglomeración de datos. Allí Dios tiene personas, recursos que tú necesitas para cierta necesidad, para la visión. Dios es el que provee los recursos. Ahora quiero dejar algo en claro antes de avanzar en esto de la red social del cielo. Porque no es una metáfora, realmente se los voy a demostrar en momentos como esto es real. Uno cree que ora a Dios por un milagro y el milagro viene directamente de parte de Dios sin que tengan que intervenir la mano humana. Y ese es el peor error que puedes cometer. Porque Dios siempre va a usar humanos para bendecirte, aunque sean movidos por Dios de manera obvia. Dios siempre va a utilizar lo que tiene a mano para bendecirte. Es muy raro que alguien diga, yo necesitaba, no sé, $1,000 y entonces fui al baño y aparecieron en el inodoro flotando. Imposible. Dios me lo mandó. No. Lo más probable es que te den un empleo, que te presten plata, que cobres una herencia, pero siempre está el factor humano, la conexión divina, porque nosotros tenemos el privilegio que los ángeles no pueden tener, que es de llevar el evangelio, de contactar, de ser canal de bendición. Te bendeciré y serás de bendición, Dios le dijo a Abraham. Entonces somos canales de bendición. Dios usa todos los recursos a mano, todo. Dios mueve quien tenga que mover, pero hay varios prejuicios que hay que dejar de lado, porque ¿no será que llevas 10 años, 1 año, 6 meses orando por lo mismo y no obtienes respuesta? No porque Dios no te quiere responder, sino porque no has conectado con la persona correcta que Él preparó para ti. Y tú dices, ¿por qué podría pasar eso? Porque esta red de datos, este banco de datos divino, esta autopista de información divina, tiene un password. Y el password es oración. Por eso no hay que dejar de orar. Por eso digo, ¿cuántos están orando? No que alguna vez oraste hace 10 años y después de 10 años volviste a orar por lo mismo. No. Los que oran continuamente es como que están buscando las rayitas, el wifi en su celular. Están buscando señal. Accedes a un mundo sobrenatural a través de la oración. El password es la oración. Y ahí te conectas con el Facebook de Dios. Dios oye a todo mundo y los quiere conectar. Dios oye a la niña de 6 años que clama a un Dios que no conoce para que su papá no se meta en su camita y le haga daño. Dios oye el suspiro de una chica que fue vendida en la trata de blancas como prostitución y lo único que sabe es que tiene que sobrevivir un día más y ni siquiera ahora suspira, ay Dios mío, esa oración es oída. Oye al alcohólico que llega tropezando a casa. Escucha la oración del drogadicto que dice, si hay algo más grande allá arriba, ayúdame, mientras cae en un sueño inducido por las sustancias o los barbitúricos. Dios oye todas las oraciones. Y hay 5 clases de relaciones para completar tu misión en la tierra. Una son los mentores, que son quienes nos enseñan, quienes nos disipulan. Los segundos son los discípulos, que es la gente que uno desafía como maestro. Los amigos que te confortan. Los enemigos que te ayudan a promover. Y finalmente las conexiones divinas. Eso que está en el Facebook de Dios. Eso que te ayuda a conectar para que tu sueño sea cumplido. Escuchen esto. El libro de los Hechos es el máximo ejemplo de la red social del cielo. Hay 2 tipos que están a millas de distancia. No tienen nada que ver uno con el otro. Ninguno sabe cómo luce el otro. Ninguno sabe cómo vive el otro. Uno es un judío, se cree santo. Otro es un gentil, se cree inmundo. Uno es un militar, otro es un pescador. Pero ambos coinciden en algo, usan el mismo wifi. Los 2 oran a la vez. No se conocen. Este tiene una necesidad y este tiene otra necesidad. Este quiere predicar, este quiere que le prediquen.
Y los dos están orando al mismo momento. La historia de Pedro y Cornelio. Dice así las Escrituras. Fíjense cómo, mirando esto desde las redes sociales, teniendo en cuenta lo que te conté de los 6 grados de separación, van a ver como cuando Dios está en la ecuación, no hay 6 grados de separación, no hay ni siquiera 1 grado de separación. Oigan esto. Había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, que oraba a Dios. Qué feo que Italia quedó fuera del mundial, hay que orar por ellos. Y este vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba. O sea, el tipo estaba orando continuamente, no se olviden de esto. Estaba conectado al Wi-Fi. Tú no puedes mirar lo que pasa en tu país en un periódico virtual si no estás conectado a internet. No dice, me conecto un ratito y ya me bajo la información. Generalmente no funciona así, tienes que estar online. Y este hombre está online con Dios. Cornelio oraba continuamente. No te olvides esta palabra. ¿Cuánto oraba Cornelio? Continuamente. Y el tipo está orando y tiene una visión. Dios le dice, oigan esto porque acá se pone fascinante, porque no es en el viejo pacto que la zarza ardía delante de Moisés. No, esto es ahora, en el libro de los Hechos. Cuando digo ahora, son nuestros contemporáneos. Dice, vio en una visión que un ángel de Dios entraba y le decía, Cornelio, tus oraciones subieron como memorial delante de Dios. Así que envía hombres a Jope, haz venir a Simón, que tiene sobrenombre Pedro. Este se hospeda en la casa de otro Simón, pero este es curtidor, que tiene una casa que está junto al mar, y él te dirá lo que debes hacer. Fíjense cómo Dios habla. No le dice, mira, hay un hombre tal vez que... No, le dice, llama así, se hospeda acá. Clarito. Cuando Dios se propone conectarte, lo hace de esa forma. Ahora, Cornelio es un militar italiano, Tano, que dice, ma che voy a hablarle yo a judío? Ma cuando vaya me va a decir que soy inmundo, que soy gentile. ¿Cómo hago? Pero Dios está conectándolo. Le hace un link con el otro, porque al otro lado de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Y mientras está orando, ve una visión, ve un lienzo, ve una sábana, una manta, y en él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles, que los judíos decían que eran inmundos. Y le dice en la visión Dios, come. Él dice, no, eso es inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo santifiqué. Le estaba diciendo, te voy a conectar con un tipo que a lo mejor te va a sonar inmundo. Es un gentil. Pero como Pedro queda así, como algunos de nosotros cuando Dios nos quiere hablar, gracias Señor, heme aquí Señor, envíalo a él. Entonces como capaz que el tipo no entiende la metáfora, dice que Pedro quedó meditando sobre la visión. Y Dios le dice, vamos a hacer una cosa Pedro, te la hago clara. Te van a buscar 3 hombres. Vienen de parte de Cornelio. Levántate, desciende y ve con ellos a donde te diga, no dudes, porque yo los envié. O sea que Dios lo conecta a 2 tipos que no se conocen. Estaban en 2 puntos contrarios del espectro. Uno pescador, el otro soldado. Uno judío, uno gentil. Uno se creía santo, otro inmundo. Eran extraños entre sí, pero conocidos ambos por el Espíritu Santo. Y Dios los conectó. ¿Me están siguiendo lo que les trato de decir, sí o no? Dios los conectó. Yo voy a esta historia de vuelta y el Espíritu Santo me dice, mira lo que dice Pedro apenas yo le muestro la visión. Pedro dice, eso es inmundo. Shh, callito la boca. No llame inmundo a lo que yo santifiqué. Yo te voy a conectar con quien te tenga que conectar. ¿Qué tenía planificado Dios? Que el Evangelio llegue a los gentiles. Si fuera por Pedro, nunca iba a querer contaminar su santo evangelio con esos mundanos. Pero Dios hace una conexión improbable entre un italiano y un judío, entre un militar y un religioso, o un ex pescador y ahora religioso. Dios los conecta porque las conexiones a veces son las menos probables. Voy a las Escrituras y encuentro a un joven Saulo que está presente ahí cuando apedrean al primer mártir de la iglesia, Esteban. Y se jura a sí mismo Saulo, que no dudo que haya sido uno de los apedreadores, aplastar a esa secta peligrosa de los seguidores de Jesús. Saulo ve a los cristianos como una plaga y él es el exterminador. Respiraba amenazas y muerte, Hechos 9:1.
No es una metáfora, no es poesía. Respiraba amenazas y muerte. Él perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Gálatas 1:13. Y ahora Saulo va a Damasco a apresar cristianos, a eso se dedica. Y cuando va camino a Damasco, presumo que quizás venga a caballo, porque dice que Dios lo tira al piso y Dios le habla y le sale al encuentro. Cristo le sale al encuentro, es Cristo, es el Hijo de Dios. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que ese Cristo estaba muerto, que se habían robado su cuerpo. Y ahora se le presenta allí y le habla. Y luego de esa visión, Saulo queda ciego. Y esa conversión ocurre sin que nadie le predique, pero ahora se queda orando. La palabra dice que Saulo le pide ayuda a los guardias y se queda en el piso clamando a ese Dios que acaba de conocer, pero ciego. Como una costra hubo en sus ojos, porque luego dice que se caerían, lo cual dejaba a Saulo como si fueran esas estatuas de mármol con la cavidad ocular tapada. Así está Saulo ahora, humillado y orando. Empieza a orar. Nunca oró Saulo, pero al estar allí tirado se conecta con el wifi de Dios. Oración era el password, dijimos. Así que empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, y la oración, que parece no tener respuesta, sube. Al otro lado de la ciudad hay un cristiano piadoso orando. Y este tipo que está orando, que se llama Ananías, está orando. ¿Qué sé yo por qué está orando? Señor, líbranos de los sátrapas como Saulo. Líbranos de esos canallas, mátalos, Señor. Y se conecta al mismo wifi que está conectado Saulo. No se conocen, otra vez, dos tipos que no se conocen. Otra vez no va a haber 6 grados de separación, sino menos de 1. Y mientras que Ananías está orando, Dios le dice: Ananías, ve a la calle que se llama derecha. Busca en la casa de Judas a un tipo que se llama Saulo, de Tarso, porque él ora. Y él vio en visión que entraba un varón que le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Ananías dice: ¿quién es ese varón? Vos sos ese varón. Ananías dice: manda otro a la boca del diablo. Es inmundo, lo mismo que Pedro, inmundo. Señor, y miren Ananías, qué ingenuo que es. Le recuerda a Dios quién es Saulo. Señor, no sé si has escuchado de este hombre. Las cosas que ha hecho en Jerusalén a tu santo, los estuvo matando. Le dio autoridad a Roma para meternos en la cárcel si predicamos tu nombre. Y escuchen lo que Dios le dice: anda, cabezón, porque instrumento escogido es Saulo para que lleve mi nombre en presencia de reyes, de gentiles y hasta de los hijos de Israel. Ve. Es toda la información que le da: dónde encontrarlo, cómo encontrarlo, y otra vez en casa de quién se esconde. Entra Ananías y dice: hermano Saulo. Tenía una gana que Dios le cambiara el mensaje y le dijeran: Dios te viene a dejar no solo ciego, sino mudo, sordo y paralítico. Dios se me apareció, dice él, y esto es lo sorprendente, que yo no me había dado cuenta hasta ayer. Oigan, ahora le voy a dar el secreto. Le dice Ananías: Saulo, el Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, y esta información no se la había dado Dios antes, Ananías. Vamos a recordar, le dice: levántate, ve a una calle llamada derecha, a la casa de un tal Judas, hay uno que se llama Saulo, él está orando, y él vio que entras tú y oras por él. Esto es toda la información que le da. Así que aquí esto me da la pauta de que Ananías salió sin saber todo lo que le iba a decir todavía a Saulo. No es hasta que está enfrente de él que tiene la otra parte de la revelación. Y le dice: mira, el Cristo que se te apareció en el camino. Ananías no tiene forma de saber eso. Nadie se lo contó. No hay testigos. No creo que los guardias de Saulo le hayan contado eso. Así que le dice: el Cristo que se te apareció me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí se le caen escamas de los ojos a Saulo y recibe la vista y fue bautizado. Se transformaron en el gran Pablo. Va a predicar desde las colinas de Atenas. Escribirá la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Redactará cartas desde las prisiones. Fundamentará la doctrina de Cristo. Será el terror de Roma. El gran Pablo estaba naciendo ahí por una conexión divina con Ananías. Pero Ananías tuvo que salir sin saber lo que le iba a decir. Nosotros estábamos en Buenos Aires y recuerdo que Ricardo Montaner
estaba siendo conductor del famoso festival, el monstruo le dicen, de Viña del Mar, y en Chile. Era la primera vez que él era conductor, reemplazando a un gran animador que lo hizo por muchos años. Ahora no iba como cantante, sino como conductor. Nos llegan algunas noticias de que Montaner la está pasando mal en Chile. Y yo estoy orando al Señor. No me considero un tipo que oye voces audibles, pero siento fuertemente en mi corazón cuando me pongo a orar y me conecto al Wi-Fi de Dios. El Señor me dice: quiero que vayas a Chile y hables con Montaner. Ustedes dirán: bueno, eso es lindo y vas a conocer una celebridad. No tenía ni idea qué le iba a decir a Montaner. Le digo: ¿y para qué voy a hablarle a Montaner? ¿Qué le digo a Montaner? Como que Dios te diga: ve a Casa Blanca y dile a Trump que se cambie el peinado. Entonces, ¿yo? ¿Por qué yo? ¿Yo qué tengo que ver yo con Montaner? Pero recuerdo al Señor, año 2004, quiero que vayas a Viña del Mar y hables con Montaner. Así que me tomo un avión, hablo con Liliana, le digo: mira, esto es lo que siento de Dios. Bueno, si Dios te mandó, Dios te va a dar la palabra. ¿Qué sé yo? Anda a orar por él. Digo: ¿me va a recibir? No tengo idea. Así que me tomo un avión, llego a Santiago de Chile, rento un auto, me voy hasta Viña del Mar, no sé ni cómo llegué. Llego al hotel, había muchas celebridades ahí y digo: vengo a ver a Montaner. Le mandan un papelito y dice: Montaner no recibe a nadie. Luego me enteraría que estaba deprimido porque estaba pasando unos malos días. Y yo dije: bueno, hasta acá llegué, Señor. Yo era como Ananías diciendo: está bien, ya está, que se quede ciego. Y vuelvo. Pero en un momento dice: el señor Montaner lo va a recibir. Yo había esperado un montón ahí abajo, al lado de una piscina, me acuerdo. Así que subo. Cuando estoy en la habitación me dice: ¿cómo te va, hermano? Dios te bendiga, gusto conocerte. ¿Para qué viniste a hablarme? ¿Qué es lo que tenés para decirme? Y yo estaba ahí, no podía decir: me firma un disco. Yo tenía que... Sabía que Dios me había mandado. Lo que yo no sabía es que no solo iba a ser un canal de bendición para ese tiempo en Montaner, para él, sino que él iba a ser una conexión divina para mí por muchos años. Él me iba a contactar con gobernadores, con alcaldes, pero yo no sabía eso. Así que yo estaba cumpliendo. Dios sabe que yo no buscaba retribución. Y no intentándome comparar con Ananías, ahí empezó a fluir el resto de la revelación. Y empecé a hablarle. Y le dije: mira, él había abierto los periódicos de todos los que la prensa chilena decía de él, maltratándolo. Y el Señor me dio una palabra para él. Mira, Dios me dijo que la gloria de Dios está contigo, de que va contigo en tu espalda, una decena de cosas que Dios le dijo. Y en ese momento comenzó una amistad y un link que yo no hubiese pensado. Ahora, si le hubiese dicho a alguien: Dios me dijo que viaje a Chile a ver a Montaner, hubiese dicho: eso es una locura. Primeramente porque Montaner no sabemos si es creyente, que es el primer prejuicio que tenemos. Es el prejuicio que tenía Pedro: eso es inmundo. Cornelio, es el primer prejuicio que tuvo Ananías. Señor, pues este Saulo mata a los creyentes. Siempre que la iglesia sea un refugio del miedo, nunca vamos a contactarnos con quien Dios quiere darnos favor. Es como que alguien nos hubiese dicho: para que alguien te ayude tiene que ser creyente, puro y tener la sana doctrina, si no, no se va a conectar contigo. Y yo veo a Nabucodonosor, al faraón, que no dice la Biblia que después se hayan convertido a Jehová. De hecho, el faraón no se sabe más nada de él, pero dijo: no hay otro como el Dios de José, no hay otro como el Dios de él. Ni siquiera el faraón reconoció a Dios como su Dios. Nunca el faraón dijo: abandonaré los dioses de Egipto y adoptaré al Dios de José. Dijo: no, pero aparentemente el Dios de José resulta. Así que si yo no he de adorar al Dios de José, pondré a José para que él lo adore y todos seamos bendecidos. Hay conexiones que vienen por a veces del lugar menos probable, del lugar menos pensado. Josué envía 2 espías secretamente y le dicen: métanse en Jericó y pasen un informe. Y los 2 espías entran y se hospedan en la casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y se quedan allí los 2 espías. En la casa de una muñeca rota que los adultos usan para jugar. En la casa de una mujer cuyo propio género la odia y los hombres la codician secretamente. La palabra más vulgar en el Real Diccionario de la Academia Española es para definir el oficio más viejo del mundo a lo que ella se dedica. ¿Por qué Dios conectaría
a 2 espías santos, 2 embajadores de Israel, los 2 mejores hombres, presumo, del riñón de Josué, con una prostituta. ¿Por qué de todos los negociantes, empresarios que había ahí, honestos, de toda la gente influyente que hay ahí, de todos los tipos que Dios podría conectarlos, los conecta con ella? Eso es una conexión que solo Dios puede hacer. Rahab intercedía sin conocer a Dios, intercedía por los suyos, por su familia. Y cualquiera que se conecte al password de la oración, al mismo wifi, se conectan de una manera milagrosa. Los 2 espías no pecan con la muchacha, pero ahí están, ocultos. Ella les da un informe. Les dice, ataquen nomás porque aquí se están muriendo de miedo por ustedes. Todo Jericó tiembla porque ustedes están rodeando la ciudad. Les da un informe misionero a los 2 espías. Pero hay más. Esta Rahab, esta mujer que brinda favores sexuales a cambio de moneda a los hombres ocasionales, se enamoró de uno de los judíos. No dice de quién, dice de un varón de la tribu de Judá. A mí me gusta pensar que se enamoró de uno de los espías. Tengo mucha novela de Univisión de vista, entonces... Se llamaba Salmón el tipo. Yo quiero pensar que uno de los espías se llamaba Salmón. Y tuvo un hijo llamado Booz. Booz se enamora de otra gentil llamada Ruth. Tiene un hijo que se llama Obed, que tuvo un hijo a la vez que se llamaba Isaí, que a la vez tuvo un hijo que se llamaba David. Y cuando 26 generaciones después nacería Jesucristo de esa abuela, ella sería del linaje del Señor. Imagino, como en la película Coco, ¿a qué se dedicaba la abuela? Dios conecta de una manera fuera de lo común, nadie, y de maneras impensables, con gente que tú dices, ¿de verdad, Señor? Miren, año 2001, estábamos haciendo un evento evangelístico en Buenos Aires con Daniel Peckerman de productor general en un teatro llamado Astros. Misión recuperando el control. En ese entonces estaba de moda la película Matrix de los hermanos Wachowski, así que yo me vestía como Matrix al principio, Matrix o lo que es, como se diga, ya se dice en Argentina Matrix, así. Y peleaba con dobles de riesgo y hacía monólogos. Era un evento evangelístico como no se volvió a hacer nunca. No sabíamos que vendría la peor crisis de la historia de la República Argentina en materia económica. De pronto la gente sale con cacerolas a la calle a hacer un reclamo. Rompen los teatros, rompen las vidrieras, los bancos. Una guerra interna, un caos social se produce en la Argentina. Y en medio de esa escaramuza nos tenemos que ir, tenemos que cerrar el espectáculo, pero le debíamos contratos a todos los actores, a los bailarines, a los dobles de riesgo, a los tramoyistas, a los escenógrafos, a todo el mundo le debíamos dinero. Así que con Liliana nos montamos en un avión con Brian y Kevin chiquitos a hacer giras por Estados Unidos aquí, a llamar a los amigos, mire, ayúdenme, tengo que pagarle a esta gente y si yo puedo juntar el dinero, puedo honrar las deudas que asumí. Y muchos amigos de aquí me recibieron, muchos pastores aquí en Puerto Rico. Me acuerdo que estábamos en Puerto Rico, frente al mar Caribe maravilloso, y yo cantaba Soberano Dios. Lo había aprendido allí en la isla esa canción, nunca la había cantado antes. Yo lloraba y decía, Dios omnipotente, Rey de reyes. Y cantaba cántico nuevo. Envíame dólares para pagar la deuda. Me persiguen, me atosigan y me quieren liquidar. Señor Jesús. Y de repente llega un correo electrónico. Una invitación a Colombia. ¿Qué me importa Colombia en este momento? ¿Qué me pueden dar en Colombia? No se sientan heridos los colombianos, pero hubiese dicho lo mismo con cualquier país de Latinoamérica. Argentina, Colombia, Perú. Yo quería estar en Estados Unidos porque el dólar, por el modo cambiario, me resultaba, al transformarlo en pesos argentinos, más fácil para pagar la deuda. Y el Espíritu Santo orando, cuando yo decía, Señor Jesús, así en la isla de San Juan, el Espíritu Santo me decía, pasa por Colombia. Claro, yo me conecté al password de la oración. Pasa por Colombia. Cada vez que el Señor me ha dado una de esas conexiones,
es porque allá, en el otro lado, Dios también. Si acá tiene un Saulo, es porque allá tiene un Ananías. Si allá tiene un Cornelio, es porque acá tiene un Pedro, o al revés. Así que yo dije, bueno, debe haber un Pedro allá. Diana, me voy a Colombia, tiene que haber un Pedro que por ahí me bendice. Así que en el medio de la gira voy a Bogotá. Y cuando llego a Bogotá, el pastor que me recibe es una iglesia chiquitita, pero era un medio empresario. El pastor, digo, a lo mejor me da una ofrenda sustanciosa. Perdonen que pensaba así, pero en ese entonces tenía más hambre que traído por coyote. Yo quería pagar la deuda. Estaba predicando, termina, y el pastor me dice, hermano, a usted hay que darle algo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Usted hay que darle algo. No, yo... Un enojo tenía. Digo, para eso me trajiste a Colombia. No había nadie orando en Bogotá. Dije, me conecté mal al wifi. Así que llego al hotel, me dejan en el hotel. Mañana, pastor, lo llevamos al aeropuerto. No. Yo me tomo el bus. Ni lo quería ver más, pobre hombre. Me voy. Y subí enfadado así. Y cuando me estoy por subir al elevador, ahí sentado, hay una barra así de bar. Y estaba un hombre, yo esto los conté en alguna ocasión. Estaba un hombre así con un vaso, con hielo. Obviamente juguito de naranja no era. Y estaba así. ¡Date Gebel! Yo digo, lo único que me falta ahora, hacer sociales. ¡Date Gebel! Y con el vaso de whisky así, no me sonaba que me iba a encontrar con Billy Graham. Entonces, apuro el ascensor, el elevador, digo, Dios te bendiga. Yo soy más o menos simpático, no es que sea grosero, pero en ese momento yo estaba devastado. Yo quería ir a llorar arriba, tranquilo. Se acerca así y me dice, hermano Gebel, no sabe lo que he orado. Estoy orando para conocerlo. Yo no sabía que este era el Cornelio. Yo no tenía la menor idea que no era el pastor que me invitó, sino era este el que se había conectado al password de la oración y había hecho que Dios me trajera hasta aquí, pues yo no sabía. Entonces, Gebel. Digo, Dios te bendiga. Y me meto en el elevador. Y antes que se cierren las puertas, como en las películas de suspenso, con el whisky, se me mete adentro así. Gebel. Me dice, mira, yo sé que tú no eres un hombre muy ocupado, yo también lo soy. Te estoy esperando ahí desde la tarde. Contacté con el pastor anfitrión y no me quiso dar tus datos ni dónde te hospedaba, pero yo investigué y sé que te hospedabas acá. Ajá. Y yo miraba así los pisos que no llegaban más, se hacían eternos. Y me decía, mira, vamos a hacerlo sencillo. Dios me dijo que tienes una deuda, yo no sé de en qué estás metido, y que te tengo que pagar toda la deuda. Casi compartimos el whisky ahí en el elevador. Vamos a planta baja. Bajamos a planta baja, nos sentamos en la barra. Tomó su whisky, yo una leche fría. Y... bueno, no recuerdo lo que tomé. Me sabía leche. Y... no importa los detalles, este es el milagro, mire. Escucha, y nos sentamos ahí en la barra y me dice, Dios me dijo que te pague todo. Digo, mira que son como $100 y pico de $1000. Y el tipo luego me enteraría que era dueño de una financiera, dueño de 2 bancos. Me dice, no, yo sé, mira, yo no soy de mucho orar, no soy un tipo muy espiritual. Porque yo soy un empresario, yo lo que sé hacer es dinero. Y estoy orando y yo no le doy nunca a los que me piden. Me viene mucha gente a pedir y yo los huelo, no me gustan los pedigüeños. Pero estoy orando y Dios me pone tu nombre. Y dice, yo lo voy a mandar a Bogotá, lo tienes que contactar. Dice, la verdad que quería bajar los brazos las veces que quería llegar y el pastor ese no me dejaba. Pero finalmente vine acá y dije, si es tuyo, Señor, hoy lo voy a ver. ¿Cuánto es? Y le digo, $100 y pico de $1000. ¿Cómo no? Hace el cheque. La red social de Dios funciona. La red social de Dios funciona. Dios, ¿acaso no contesta tu oración no porque no la quiere contestar, sino porque no has estado atento a ese banco de datos y con quien Dios te quiere conectar? Te conectará con faraones que luego que te den el favor que necesitas, no sabrás más de ellos, porque la red la maneja Él. Tú no te puedes quedar con los contactos. Te conectas mediante lo que estás necesitando en ese momento justo. De esos milagros
Yo podría escribir libros enteros de cosas que no puedo explicar. Que yo digo, ¿cómo puede ser, Señor, que tú lo haces sin recursos? Y no solo con dinero, recursos. Porque a veces Dios mueve gente para que tú tengas lo que tienes que tener y tengas el favor que necesitas. No te sorprendas si hay un juez, el único que puede firmar un papel que tú estás necesitando, y contra todos los pronósticos tienes el estatus migratorio, porque dice, yo estaba orando y sentí que debía beneficiar a alguien, y tú estabas orando y diciendo, Señor, dame favor con alguien. No se vuelven a ver más, pero esa conexión te abre los cielos. Suena el teléfono en casa, estamos mirando televisión. Dice, aló, que también la historia, ustedes los que son de la iglesia lo saben, lo he contado decenas de veces. ¿Quién habla? El Puma Rodríguez. El Puma Rodríguez. Sí, hermano, habló el Puma. Ustedes dirán, bueno, pero vos sos Dante Gebel, te conocía. No me conocía nadie. Y que el Puma me llamara a mí, le digo, el Puma Rodríguez. No le creí, me dice, hermano, nadie me cree. No sé ni cómo llegué a tu teléfono. Le digo, ¿sos el Puma? Sí, hermano, yo soy el León de Judá, porque yo no ¿qué le voy a creer que era el Puma? Y me dice, hermano, yo sé que tú tienes que estar en televisión nacional. No soy un tipo que ora mucho, pero sentí en mi corazón que tienes que estar en televisión nacional. Yo no tenía los recursos para estar en televisión en Argentina. Y él dijo, tú tienes que salir de costa a costa, no en un canalito por ahí, en un verdadero canal. Ven a verme al Sheraton. Le digo a Liliana, me llamó el Puma. A esta altura le digo, me llamó el Papa y ella dice, vamos al Vaticano, qué sé yo. Y fuimos. Nos recibe el Puma, nos sentamos en un silloncito así y dice, voy a hablar con el presidente, ¿te parece? ¿Con qué presidente? El de la República. Es mi amigo. Y llama al presidente, aquel entonces llamaba Carlos Menem, y le dice, Carlos, tengo un amigo que necesita estar en televisión. Él es un talento, hermano. Él es un talento, tú tienes que tenerlo en el canal del Estado y no tiene que pagar, tiene que estar ahí. El presidente dijo, bueno, mándamelo si es tu amigo. A la semana estábamos saliendo, por un año saldríamos en cadena nacional y convocaríamos 100.000 jóvenes en la Plaza de la República, superando el récord de Ricky Martin, que había juntado 80.000. Un año. ¿Ustedes saben lo que es entrar al canal del Estado y decir, me manda el presidente de parte del Puma? Me miraba como diciendo, ¿y este sapo de qué pozo salió? Dios nos había conectado al alcance de una oración. Y cuando yo cuento esto con el mismo asombro de niño que tengo hasta ahora, hay hasta de los colegas pastores que me dicen, bueno, pero eso no es tan así. Es tan así. Bueno, es que tú eres un favorito de Dios. No, lo único que tengo a favor es que le creo a Dios que el Facebook y el banco de datos existe. Lo uses o no lo uses, ahí está. Dios tiene favor. ¿Cuántos dicen, ese es mi Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo digo siempre, la conexión divina puede venir del lugar más inesperado, de quien menos te imaginas. Lo que tienes que vencer es el prejuicio, es inmundo, pero no sé por qué, no sé si recibir de él. La palabra dice literalmente que cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto, Israel sale de la esclavitud y recibe un pago retroactivo por trabajar tanto tiempo para los egipcios. Dice, y Jehová dio favor. Nadie predica sobre esto. Todos dicen, y el faraón no los dejaba ir, y el faraón los persiguió, y después que lo dejó ir, los salió a perseguir. Y es verdad. Pero hay un versículo que se le escapa a todo mundo, Éxodo 12:36. Y Jehová dio favor al pueblo. Déjenme que se los diga así. Conectó en su Facebook al pueblo con el faraón. Le dio favor al pueblo delante de los egipcios. ¿Habían escuchado alguna vez que el pueblo de Israel tuvo favor con los egipcios cuando salieron? Si los egipcios los salieron a perseguir y tuvo Dios que cerrar las aguas detrás para que se ahogaran los carros de faraón. ¿Se acuerdan? Pero dice, tuvo favor delante de los egipcios. ¿Para qué tuvieron favor? Les dieron todo lo que se querían llevar. Y los judíos despojaron a los egipcios. Nunca le digo a un judío, llévate lo que quiera. Se llevaron oro, plata, joya. El oro de los egipcios se convirtió en la riqueza de los hebreos, que fue lo que utilizaron luego para los muebles del tabernáculo.
Ahí se cumple que la riqueza del pecador será guardada para el justo. La riqueza del pecador será guardada para el justo. Hay gente que está trabajando duro, queriendo creer que la va a amontonar, y en su momento Dios dice: no te dejo dormir hasta que no se la des a River Shore, hasta que no se la des a fulano, hasta que no pases la riqueza a mi reino. Eso va a pasar si oras, si te conectas. Alguien tiene que decir amén. ¡Aleluya! Estamos orando en Buenos Aires en el año 91. Había unas viejitas profetas ahí que oraban por nosotros. Señor, bendice a Dante, bendice a Liliana. No, año 91. Yo era un flaco renacuajo allí que estaba orando: Señor Jesús, ayúdame. Y dice la profeta, se llamaba Verónica, dice: mira, Dios me dice que van a vivir en Estados Unidos en unos años. Dios me dice que va a hacer esto y esto, y te daré favor y vas a estar en la tele. Cosas que eran una locura. Y luego dice: en una noche la nación te dirá pastor de los jóvenes. En una noche Argentina te llamará el pastor de los jóvenes. Nunca me olvido, lo tengo anotado en un papelito todo amarillento, en una Biblia vieja y deshojada que todavía tengo en casa. Con bolígrafo anoté: en una noche la nación reconocerá tu ministerio como el pastor de los jóvenes. En una noche. Yo leí en la Biblia, por ejemplo, que en una noche el ángel de Jehová entró al campamento de los enemigos y los liquidó. Y en una noche los mató a todos, y a la mañana gran mortandad había entre los filisteos. Pero ¿cómo en una noche? En una noche. A mí me dijeron que un ministerio, una reputación, se tarda 30 años, 40 años. Dios dijo en una noche, porque a veces cuando Dios tiene a alguien que le cree, no tiene tiempo para perder, te conecta. Te conecta. Dios le dice... Hago un paréntesis con esto de la noche. Dios le dice a Cornelio: ve y habla con Pedro. Se me fue. Ve y habla con Pedro. Le dice a Pedro: ve y habla con Cornelio. Le dice a Ananías: ve y habla con Saulo. Le dice a Saulo: ve y habla con Ananías. Ninguno de ellos pide una reconfirmación a Dios. Si Dios te dice: sal de tu tierra y tu parentela, ahora, ¿qué harías? Señor Jesús, reconfírmame, Padre, reconfírmame en el nombre de Jesús. Envía 2 profetas más, Padre. Si esto es tuyo, háblale a mi mujer, Señor, para que no me haga lío, Señor. Háblale a ella. Dios no les pregunta a Abraham: decirle a tu mujer, la vamos a convencer, dale 2 lexotanil, llévala dormida. ¿Por qué? Yo también, cuando muchas veces Dios me habló, yo dije: Señor, dame una reconfirmación. Y Dios, ¿sabe lo que te contesta cuando le pides reconfirmación? ¿Quiere que te diga? Nada. Dios no da reconfirmaciones. No sé quién inventó: Dios me tiene que reconfirmar. ¿Cuándo me di cuenta que Dios no da reconfirmaciones? Porque Dios es un jefe que habla claro. Cuando un jefe habla claro, no tiene que reconfirmar 3, 4 veces. ¿No es así? Si Dios te dice: sal de tu tierra y tu parentela, ¿qué querés? ¿Manzanita que te haga? ¿Qué quiere el nene para que entienda que se tiene que mover? Dios te habla y no hay reconfirmación. ¿Está correcto? Entonces, cuando Dios te habla, no pidas reconfirmación. Dios habla claro, de manera absolutamente clara. Si Dios dice: en una noche la nación te conocerá como el pastor de los jóvenes, y yo tengo 21, 22 años, yo digo: ¿qué sé yo cómo Dios se la va a arreglar? Una noche, ¿cómo va a ser? Caminamos en fe, fuimos a rentar un estadio, no nos conocía nadie, el estadio Vélez Sarsfield. No sabía la gente por qué iba a venir. Era el superclásico y la juventud, pero no conocían al predicador. Porque yo tenía 20 y pico de años, no era conocido por nadie. Pero la gente, el Espíritu Santo dijo: los voy a soplar del norte, del sur, del este y del oeste. Mira, 50.000 personas fueron gratis. Aún todavía no se cumple que en una noche la nación entera va a hablar de lo que Dios estaba haciendo conmigo. Pero Dios empieza a conectar. Eso es lo fascinante. Ay, me vuelve loco. Dios empieza a conectar. Hay un tipo, un cantante, actor argentino que se llama Ramón Palito Ortega. Ramón Palito Ortega quiere ser presidente de la República. ¿Quién le está haciendo la campaña a Ramón Palito Ortega? Peckerman. Peckerman le hacía los gorritos Palito Presidente, los globos. Él estaba en la campaña política de Palito Ortega. Palito Ortega
quiere publicidad, quiere campaña. Nunca llegaría presidente y se bajaría, de hecho, en la campaña unos días después. Pero alguien me dice, Palito Ortega quiere pasar a saludar a los chicos en Vélez. Yo, ingenuo, dije, no creo que venga a hacer política. Que venga a saludar, es Palito Ortega. Yo me crié mirando sus películas. Es como que si te dijeran Leodán, como si te dijeran va a venir el Chente Fernández, qué sé yo. Vení, le vemos las patillas de cerca. Yo dije, que venga. Palito Ortega se llama toda la prensa que yo en la vida hubiese podido pagar. Y aunque hubiese podido pagar, la prensa hubiese dicho, ¿por qué tendríamos que ir a sacarte una foto a vos? Si no sos nadie. Pero él se trae todos los canales de televisión, de allá de Argentina, Canal 13, Canal 11, Canal 7, Canal 9, la prensa, los periódicos, todos vienen con él en comitiva porque Ortega iba a un lugar donde había 50.000 gentes. Así que yo estoy por predicar y lo veo a Ortega ahí. Lo hago pasar y Ortega dice, Dios le bendiga a todos, yo tengo fe que todo cambiará. Y canta un poquito la canción. Los religiosos me empezaban a matar. Dice, puso un mundano a cantar. Yo no sabía que iba a cantar, el tipo empezó a cantar a capela. Aparte hizo, yo tengo fe. Como si Pavarotti iba a cantar, pero yo no sabía si iba a estornudar, si estaba... Y cantó. Hizo, salud. No, cantó. ¿Qué estaba haciendo Dios? Conectándome. Cuando terminó la cruzada, yo prediqué lo que Dios me mandó predicar. Esa noche no podíamos dormir. 50.000 gente nos habían escuchado. 3 de la madrugada ya aparecen los primeros periódicos en los puestos de revistas en Buenos Aires. Y estábamos en un apartamento allí en Buenos Aires. Cruzamos al puesto que está enfrente, ahí en Ballester, y estaban todas las revistas, Caras y Jetas, People, que es como la gente de allá, o gente, People de acá, los periódicos, todo. Y en todas las portadas estaba Liliana, estaba yo, Palito Ortega, y el título era El pastor de los jóvenes de la nación que promueve los votos de castidad. Nos llamaron los programas de televisión. Fui entrevistado por las celebridades. Pasé semanas en programas de televisión, en portada de los periódicos, me llamaban todas las radios, el pastor de los jóvenes, el pastor de los jóvenes. Un laico. Nunca en la vida nadie me había nombrado pastor. De hecho, que me nombrarían pastor 15 años después. Pero ese día la prensa, los inconversos dijeron, no hay Dios como el Dios de este flaco. No hay Dios porque Dios conectó. ¿Cuántos creen de que ese Dios todavía está? Díganme, amén. ¡Aleluya! El Rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Semana yo concedí una entrevista a un periodista argentino que me preguntaban a mí qué opinaba respecto a la ley del aborto. Y yo siempre pensé que era un debate que existía en Argentina respecto de cristianos con inconversos. Supuse en mi torpeza que todos los ateos e inconversos defendían el aborto y los cristianos defendían el no aborto. No podemos decir vamos a legitimizarlo para que no haya abortos clandestinos, porque sería como legitimizar la cocaína para erradicar los carteles. Bueno, si legalizamos la cocaína, que sea legal, entonces los carteles se les acaba el negocio. Es con una bomba atómica querer destruir, no sé, un arma nuclear. Es lo mismo, es nocivo. Es veneno contra veneno. Y entonces me entero, desafortunadamente, que muchos cristianos, o disque cristianos, de mi país defendían el aborto. Y aunque no fue popular mi declaración, yo dije que en muchas cosas había cambiado, en mi persona. Pero hay convicciones que no van a cambiar nunca. ¿Qué es una convicción? Eso que está acá
y que no nos los dijo el pastor, sino que está casi desde que nacemos en nuestro manual del fabricante. Son las convicciones. Esas convicciones que sabemos que no tenemos que robar, que no tenemos que mentir. Esas convicciones que tenían aún nuestros padres, me atrevo a pensar, sin conocer a Cristo. Muchos de ustedes han tenido papás inconversos que te han puesto convicciones. Es muy difícil que hayas tenido un papá que te incitó a la delincuencia. La mayoría de las veces fueron papás o mamás que dentro de su limitación académica nos enseñaron a tener convicciones. Si, por ejemplo, del vecino de mi papá se cruzaba una gallina para este lado, papá decía, hay que devolverla. Y yo decía, ¿pero qué se va a enterar? Mira todas las gallinas que tiene. Él decía, no, esa gallina no es nuestra. Yo no tenía convicciones. Yo era un niño que decía, una gallina más, una gallina menos, ¿qué le hace el vecino? Mi papá decía, vamos a devolverla porque eso es robar. No recuerdo que él tenía a Cristo cuando tomaba esas decisiones. Pero sus convicciones no eran robar, no era quedarse con lo ajeno. Así que decía, señor, don monje, se le pasó una gallina para este lado. Y a veces Dios lo recompensaba porque don monje decía, quédesela, cómasela, señor. Disfrútela. Así que lo que se había pasado para este lado lo comíamos. Menos mal que nunca se le pasó el hijo, si no lo comíamos también. Pero esas convicciones estaban dentro suyo. Nosotros, si no tuvimos padres que nos las inculcaron, hay que recordar al padre que nos inculcó mínimamente, por decantación, a priori, 10 mandamientos. El decálogo, los 10 mandamientos que el dedo de Dios escribe en las primeras tablas que recibe Moisés. Un decálogo. Esas convicciones no van a cambiar aunque pasen los años. Porque no fueron las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos. No fueron las 10 sujetas a debate. No fueron los 10 consejos, los 10 consejos de Jehová. Son los 10 mandamientos, son leyes, no son proyectos de ley. No es que Dios le dijo a Moisés, ¿por qué no te doy 10 proyectos de ley? ¿Por qué no lo presentas al Congreso o al board de Israel? Y después me dicen que salió la votación. No, son los 10 mandamientos, eso no se discute. Hay cosas que no están sujetas a debate. Pero después vienen los compromisos. ¿Qué son los compromisos? Unos son los compromisos radicales, dramáticos. Esos que tomamos sabiendo que esos compromisos tienen costos ocultos. Por ejemplo, decisiones que hicimos en el pasado que ocasionan un efecto colateral en el futuro. A saber, cuando nos casamos, es un compromiso. Tú no puedes decir, me caso y en 3 meses veo si no va, me separo. Aunque hay gente que lo piensa. Es una locura. Uno se compromete mínimamente para toda la vida. Uno toma un compromiso de engendrar un hijo. Tú no dices, yo ya lo tuve y lo dejé en la clínica, alguien se hará cargo. Ahora tienes el compromiso de crearlo, de criarlo, de hacer poner un hombre o una mujer de bien en la sociedad. Graduarte, estudiar, incursionar en un oficio, en una profesión, es un compromiso. Después están los compromisos rutinarios, que no nos damos cuenta que son compromisos, pero sin querer la agenda se nos va llenando de esas cosas. Por ejemplo, aceptamos ser parte del comité del colegio, mandamos a nuestros chicos a ballet, o a fútbol, o a danza, o a música, y todo el día andamos corriendo con esos compromisos de rutina. No son malos, pero te van ocupando la agenda y van ocupando tu día. Después están los compromisos tácitos. Recuerden, los radicales, los compromisos rutinarios y los tácitos, que son los que no nos damos cuenta que estamos comprometidos. Por ejemplo, los que son adictos a algo. Adictos al fútbol, nadie dice amén, pero yo creo que puede haber alguno. Adictos a la pornografía, adictos al celular. Y su adicción, sea sexo, consumo de droga, compras, les lleva horas. Costear el hábito, encubrirlo, el remordimiento posterior, no solo te avergüenza, sino que te van robando pedacitos de la vida hasta que te la roban toda. Y tal vez no exista mayor brecha entre convicción y compromiso que en la vida familiar. Por ejemplo, si yo te preguntara, papá, ¿tú amas a tus hijos? Es muy raro que me encuentre alguien que diga acá, no, yo no los quiero, me vinieron. Yo creo que la mayoría diría, doy la vida por mis hijos, más un papá hispano. Sin embargo, las estadísticas dicen que cualquier padre, cualquier madre dedica, cuando llega a la casa, casi 3-4 horas a la televisión, a internet, a su celular.
1 hora para hacer compras o cualquier otra cosa y 3 o 4 minutos al día para jugar con sus hijos. Yo a veces le pregunto a mucha gente, ¿y qué haces todo el día? Me dice, corro, vivo arriba del freeway y de ahí me voy al mercado y de ahí voy a... ¿Y cuándo estás con tus hijos? No tengo tiempo. Pero amas a tus hijos con la vida, daría un riñón por ellos. ¿Y por qué tus convicciones no coinciden con tus compromisos? Sé lo que están pensando. Si no trabajo, no come nadie. Si yo no trabajo como burro, no mantengo este nivel de vida. Y ahora voy a hablar de eso en unos minutos, cuando las situaciones te salen del control. Pero yo entiendo que no somos víctimas de las circunstancias que escapan a nuestro control. Todos somos responsables de nuestras propias vidas. Todos tomamos compromisos, adrede, tácitos, rutinarios, pero esos compromisos un día nos manejan la vida y cada vez se alejan más de la vida que soñábamos tener. Nuestros compromisos ya no coinciden con las convicciones. O sea, somos gente santa en convicción, pero no vivimos como santos. Y creo que cuando nuestros compromisos coinciden con las convicciones es porque hemos tomado muchos compromisos adrede que coincidan con lo que creemos. Se lo voy a poner así. Miren, cuando yo era chico había un juego, no me acuerdo, teníamos muchos juegos de mesa porque no había tablet, no había iPad, no había internet. Yo vengo de ese tiempo cavernícola que algunos ni siquiera pueden imaginar ni en su peor pesadilla. Entonces mamá decía, saquen los juegos de mesa que estaban arriba del closet, llenos de polvo. Se sacaba el ludo, el estanciero, esos eran los juegos, las damas. Entonces poníamos los juegos de mesa, era más aburrido jugar con tu mamá y tu papá, era más aburrido. Era como casarte con tu hermana, era aburridísimo. Pero bueno, era lo que había. No había otros jugadores para traer. Así que nos poníamos a jugar. Pero había uno, que no recuerdo el nombre, que no podías decir paso cuando te tocaba el turno. En los demás decía paso, le dejabas que el otro tire los dados. Pero había uno que si decías paso, perdías puntos. Entonces siempre estabas obligado a jugar. Te tocaba. Y la vida es como ese juego. La vida siempre, cuando te toca hay que jugar. Hay que tomar decisiones. No puedes esperar que la vida decida por ti, que las circunstancias decidan por ti. Porque los empleos no vienen a la puerta de tu casa, la novia no te viene a buscar, la chica de tus sueños no dice, ando buscando un príncipe, está por acá, sí, está bajo la sábana, ya lo llamo, que se despierte el nene y te conquiste. No pasa, eso no pasa, no te van a pasar nunca en la vida. La vida hay que salir a pelearla, hay que salir a conquistar, hay que salir a luchar por los valores, por lo que creemos. Si no tomamos nuestro turno, alguien más lo va a tomar. Son decisiones. Y uno cuando hablo de decisiones piensa, sí, es verdad. Yo voy a pensar bien que soy soltero a la hora de casarme, ¿con quién lo voy a hacer? Otros dicen, sí, es verdad. Yo voy a pensar muy bien qué carrera voy a seguir cuando entre a la universidad. Pero esas son las decisiones radicales, los compromisos dramáticos. Yo hoy te quiero hablar de los compromisos que no te das cuenta, que atenta contra tus convicciones, las chiquitos. Hay un libro en la Biblia que lleva el nombre del personaje que engalana su historia, que se llama Daniel. Daniel, si ustedes buscan el libro que lleva su nombre en vuestras escrituras, comienza con 7 versículos donde Daniel no controla nada. Todo está fuera de su control. Un rey babilónico llamado Nabucodonosor toma cautivo a Daniel. Daniel era parte de la nobleza, era un chico bien, era un chico fresa. Cuando yo dije que cuando Nabucodonosor dijo, te voy a tomar cautivo, él dijo, no inventes. Se lo llevaron cautivo. Son 7 versículos donde los babilonios controlan todo. Daniel perdió, a saber, su libertad, su hogar, su familia, sus amistades, su cultura, su lugar como noble de Israel. Perdió su identidad. Le dijo Nabucodonosor, ¿cómo te llamas, Daniel? No, te vas a llamar Belsasar, que era el nombre de uno de sus dioses. Le cambiaron el nombre al tipo. El nombre, la identidad, todo. Durante 7 versículos lo pueden leer en vuestros hogares. El libro de Daniel cuenta que Daniel no manejaba nada, fuera de control, mucho peor que cualquiera de nosotros en este país o donde naciste.
Pero en el versículo 8, todo cambia. En el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Ven que algo todavía puede dominar? ¿Ven que todavía tiene una convicción que hace que tome un compromiso chiquito, pero compromiso al fin? Propuso, escogió, decidió. Una decisión chiquita, pero que tiene un enorme valor. Convengamos que el estilo de administración de Nabucodonosor era de cabeza rodar. No es un presidente democrático, es un rey feudal. La Biblia dice que un tal Sedequías una vez hizo mala cara delante de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor con sangre fría dijo, no hay problema, quiero que maten a tus hijos, pero antes que le arranquen los ojos delante tuyo. Ese era Nabucodonosor. Así que cuando Daniel toma la decisión de no contaminarse con la comida del rey, noten que esto que les voy a decir me da la razón. El jefe de los chefs, el jefe de la academia, le dice, temo que si el rey tan solo ve vuestros rostros pálidos, mi cabeza rodará ante el rey. ¿Cómo que no quieren comer la comida del rey? Si se le empalidecen los rostros por estar mal alimentados, mi cabeza rueda. Ese era Nabucodonosor. Pero Daniel dice, bueno, hagamos una cosa, hagamos un experimento. Tú te guardas tu comida, nos das verduras y agua, y en 10 días vemos nuestros rostros. Si nuestros rostros te comprometen, bueno, veremos qué hacemos, pero vamos a probar. Y prueban. Luego de 10 días los rostros de Daniel y sus amigos resplandecían mucho más que los que comían Taco Bell del rey. Estaba más saludable. Y luego dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces superiores, 10 veces por encima de la media de todos los que había en su reino. Claro, sigo leyendo y veo que después hay decisiones más fuertes. Le dicen a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los amigos, che, tienen que inclinarse ante, le dice che porque era medio argentino de Nabucodonosor. Le dice, tienen que inclinarse ante la estatua que hice de mi imagen. Y estos muchachos dicen, no. Ah, no se inclinan, se los meto en un horno de fuego. Bueno, métenos al horno, pero nosotros no nos inclinamos ante otro Dios, que no sea el nuestro. Le dicen a Daniel, deja de orar, porque te pones a orar con la ventana abierta y eso es una afrenta a nuestros dioses. Deja de orar porque te meteremos en un foso de leones. Métame con los leones, yo no voy a dejar de orar. Cuando uno lee estas historias dice, pero qué bárbaro, esos son pantalones. Pero uno no se da cuenta que antes de esos grandes compromisos hubo un pequeño compromiso, pequeñito. No comeré comida sacrificada a los ídolos. Para no pecar ante la gran tentación, primero tenemos que tomar pequeñas decisiones. Esos compromisos tácitos que yo te digo, esas pequeñas cositas. Esos que en la Biblia, que en la iglesia no se habla porque tenemos miedo a los pastores a quedar retrógrados. Esas cosas que no se dicen en el culto. Si yo dijera, mira, el fútbol no está mal, de hecho no está mal, le acabo de pasar los goles 1 minuto antes de predicar. Cristo fue el primero el que borró la frontera entre lo secular y lo sagrado. Cristo le decía hoy a los pastores, el Señor usa la barca de Pedro para predicar y usa la misma barca para la pesca milagrosa, que era la forma en que Pedro se ganaba la vida. Cristo festejaría los goles con nosotros siempre y cuando no tengamos un cambio de prioridades. Siempre y cuando nuestros compromisos coincidan con nuestras convicciones. Daniel toma una pequeña decisión y después le es fácil tomar las decisiones más grandes. Pero uno tiene, cuando te llega el turno, tiene que elegir. No puedes decir paso. No puedes dejar que la vida decida por ti. Tienes que elegir. Tienes que correr un riesgo. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, agrega que tenga dominio. ¿Qué es dominio? Que todos tengan su turno de tomar un compromiso en lo que sea. En los campos de concentración o en ambientes de prisioneros, lo que diferencia a las personas que se dan por vencidas de aquellas que se mantienen fuertes son que estas últimas ejercen un control sobre algo, aunque sea alentar a otros. En los hogares de ancianos pasa lo mismo. Decisiones tan triviales como decidir con qué almohada van a dormir hace que se mantengan vivos. Ahora,
Daniel no tenía control sobre nada. La vida le estaba pasando por arriba como te está pasando a ti. No tenía control sobre nada. Este mensaje va para los que dicen, Dante, a mí la vida no me da tregua. ¿Qué más quisiera estar yo con mis hijos? Pero no puedo parar de trabajar porque me comen los intereses de las tarjetas de crédito. Tenía que haber escuchado tu mensaje antes. Ya me metí, la fregué. ¿Cómo salgo? Tengo tantos compromisos que ahora me queda remar y remar y remar. No controlo nada. Daniel tampoco controlaba nada. Y él y Daniel, él y tú, Daniel y tú, ambos pasan una temporada en Babilonia. La pregunta no es, ¿qué perdí? La pregunta es, ¿qué me queda que aún puedo decidir? Yo te aseguro que todavía puedes asumir algún compromiso, algún cambio en tu vida. No me digas que perdiste el control de todo. Yo te aseguro que aún puedes preguntar, ¿qué me queda? ¿Cómo puedo usar el turno que me toca cuando tenga que arrojar los dados? En la peor crisis, estás saliendo de un cementerio, te cruzas conmigo y me dices, ahora me meto bajo las mantas y me dejo morir. No, todavía puedes tomar la decisión, por ejemplo, de vivir por los hijos que te quedan, que no se merecen, que perdieron un hermanito y también tengan que perder a su madre. Tú dices, es que me quedé sin casa y respiras. Puedes dormir bajo un puente, 2, 3 noches, dormir de prestado. Pedirle a tu suegra que te haga un lugar al lado de la cama, mirá lo que te digo. O el puente es mejor en ese caso, lo que sea. Pero aún puedes tomar una decisión. Pero tienes que tomar una pequeña decisión, un pequeño compromiso. Aún en los momentos de mayor dolor, un pequeño compromiso. Para luego tomar grandes compromisos. Pero si no tomas los pequeños, no vas a poder afrontar los grandes. La vida no tiene botón de rebobinado. Es algo que aprendimos algunos con dolor. El pasado murió mientras dormías y todos los momentos pueden recordarse, celebrarse, lamentarse, pero no se pueden volver a vivir. Pasan una sola vez y al fin y al cabo la vida son pequeños momentos. Como digo siempre, ¿qué es el collar de una buena vida? Son un montón de perlas de días comunes enlazados uno con otro. Eso es el collar de una buena vida. La vida son cosas que te caen mal, diarreas, malas comidas, alegrías, desencantos. Eso es la vida, gente común viviendo días comunes. Eso es una vida. No todos serán celebridades de Hollywood y caminarán por alfombra roja. La mayoría de nosotros nunca tendremos un Oscar sobre la chimenea, ni un helicóptero pasará a buscarnos, ni tendremos un chofer, ni un chef que nos prepare la comida. No somos de la nobleza. Tenemos una vida común, sacamos la basura. Y esa vida común, a veces hay que alejarse, hacer un balance y decir, ¿cuánto de mis compromisos realmente valen la pena? Yo digo, si hoy fuera el último día de tu vida, supongamos que supieras que hoy a las 12 de la noche te vas a morir. Y hoy estas son las últimas horas en que vas a respirar y que estarás en ese cuerpo. ¿Harías lo que tienes planificado hacer hoy? ¿Hablarías con quienes vas a hablar? ¿Te callarías como piensas quedarte callado toda la tarde? Si hoy fuera tu último día de vida, ¿realmente harías lo que vas a hacer hoy? Si la respuesta durante muchos días que te lo preguntes es no, es hora de cambiar tus compromisos. Revisa los contactos en tu celular y mira cuánta gente a la cual no te importa su vida, ni a ellos les importa la tuya, pululan tu agenda. Gente a la que tienes que responder para que no se ofendan, aunque sea ponerles un ok, porque me pusiste un dislike. ¿Qué significa? Hay gente que vive presionada por eso. Y la vida es más profunda que una red social o la cantidad de amigos. La vida es esto, los pequeños compromisos. La vida es compartir, patear una pelota, acompañar a un hijo a la graduación, tomar un café juntos. La vida es eso. Un día esos pequeños compromisos ya no van a estar y tú vas a decir, viví, mis compromisos estuvieron alineados a mis convicciones. La vida es muy corta. Tienes una sola chance de vivir. Recién hablé que podrías morir a las 12 de la noche o antes. Yo podría no estar aquí el domingo que viene, tú podrías no estar aquí el domingo que viene, porque el Señor nos vino a buscar. Porque
partimos por un accidente, por una enfermedad terminal. Y entonces ahí uno se replantea, ¿realmente tuve la vida que quería tener? Cuando me miraba al espejo, me parecía más al hombre que alguna vez quise ser cuando era un niño. Mi consejo ahora sí va, no esperes a que llegue una crisis que te reordene los compromisos. Es preferible reordenar las prioridades ahora. Conozco a padres muy ocupados que no tienen tiempo para la hija jamás o para el hijo. Y el día en que se entera que su hijo o su hija se fue con las drogas o está atrapada en una adicción, ese papá que nunca tenía tiempo, encuentra tiempo donde sea, corre la agenda como sea y pasa semanas y semanas en clínicas de tratamiento para sacarla adelante. Y le pregunto, ¿y cómo haces con tu trabajo? ¿Qué sé yo? Dios proveerá, pero ahora lo importante es mi hija. ¿De verdad que la droga tuvo que hacerte ver que lo importante era tu hija? Vivimos sacrificando lo importante en el altar de lo urgente. Siempre lo urgente parece que es primero que lo importante. Conozco parejas demasiados ocupados los dos en trabajar para pagar una casa. Y porque los dos están trabajando como esclavos para pagar la casa, se dan cuenta que construyeron una casa pero no pudieron construir un hogar. Conozco empresarios que tomaron atajos éticos, mintieron en su compañía para mantenerse a la par de la competencia y ahora tienen cantidades de tiempo para reflexionar porque fueron despedidos. Y ahora están en sus casas pidiendo perdón y pensando, no debía haber hecho eso. La crisis le dio tiempo, le ordenó las prioridades. Adictos al trabajo, esos que trabajan todo el día y te dicen, no, es que a mí me encanta la excelencia. Si no trabajo me enfermo porque yo tengo que trabajar. Yo nací para esto, yo amo lo que hago. Y van perdiendo los hijos, van asfaltando en el camino de la vida. El asfalto son sus hijos, es su esposa, vuelan solos. Y sus hijos y su esposa quedan en el aeropuerto esperando que papá algún día deje de volar. Y cuando quieren aterrizar a la vida de sus hijos, ya no encuentran pista. Ya sus hijos no están más ahí, no están esperando que papá se desocupe. Y entonces ocurre una crisis. En medio de ese trabajo, el papá se hace un chequeo general porque le duele un poquitito el estómago. Y una sola palabra le cambia los compromisos. Maligno. Qué increíble que somos los seres humanos. Por eso digo, ¿coinciden tus convicciones con tus compromisos? ¿Lo que haces a diario coincide con lo que realmente dices que te gusta hacer? Y si no, a lo mejor es tiempo esta tarde de reflexionar, de cambiar, de decir la vida se me va a pasar rápido, voy a disfrutar este momento. Pregunto, ¿estás disfrutando este momento? ¿Qué estás haciendo para que tu vida valga la pena? Para que sepamos que alguna vez estuviste aquí. Digo, cuando te toque partir a la eternidad. Para que cuando tengamos que oficiar tu funeral, si Dios permite que así sea, tengamos listas y listas de personas que quieran decir, déjeme hablar a mí, yo quiero decir lo que esa persona era, lo que hacía, cómo saludaba, cómo abrazaba. Esa es una persona cuyos compromisos coinciden con sus convicciones. De otro modo, te habrás perdido lo único que tienes, la vida. Porque viviste la vida que otro querías que vivas, viviste para agradarle a tus padres, para que tu esposo no se enoje, para que tus hijos no te reclamen. Y al cabo, ni tus hijos se van a quedar contigo. Perdonen esto que es tan realista, pero alguien te lo tiene que decir. Algún día tus hijos, que defiendes como loca y está bien, son tuyos, se van a ir. Y se van a ir y van a formar su propio nido y su propio vuelo y te recordarán algún día de la madre y los cumpleaños, pero tendrán su vida. Y tú vas a responder por tus decisiones. Ni siquiera tienes que decidir por ellos. A mí no me van esos sacrificios de Madre Teresa. Ay, tengo 30 años, me podría volver a casar porque enviudé, pero por mis hijos me quedaré soltera. Estos condenados se van a ir, se van a casar, y cuando tengas 70, 82, que no te agarra nadie, te van a decir, ¿por qué no te casaste, mamá? Cuando ya tengas 85, que dice, ¿para qué me quiero casar? ¿Para mantener otro viejo? Ahí te van a decir, cásate, mamá. Me hace mal verte sola, te va a decir. La vida es tuya. Nadie juega por ti. Nadie decide por ti. Tú tienes que decidir. Nadie opina por ti. Tú tienes que opinar. Tú tienes que jugar. Mover las piezas del tablero.
tú tienes que tomar una pequeña decisión, sea no contaminarte con la comida del rey o decidir ir al foso de los leones en lugar de dejar de orar. Tú tendrás que tomar grandes y pequeñas decisiones, pero esas decisiones deben coincidir con tus convicciones. Y yo celebro si en esta iglesia todos toman decisiones esta semana que digan: voy a honrar a Dios, voy a glorificar al rey. Vamos, 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 vamos. Si sientes que Dios te ama, dale un aplauso al Rey de Reyes. Dile: Señor, ese es mi Dios. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. En mi casa de pequeño, dicho sea de paso, había una enorme biblioteca que con el pasar de los años he llegado a considerar que a lo mejor no era tan enorme, tal vez era pequeña. Para mí era inmensa porque tenía esos tesoros, los libros, las ficciones, las novelas que mamá nos dejaba leer con voracidad. Había uno en particular que estaba ahí encajado en el resto y recuerdo que lo había dejado para leer más adelante. Se llamaba 20.000 leguas de viaje submarino, escrito por el gran Julio Verne, un adelantado de la época. Cuando sacó el libro, me di cuenta que la imprenta había cortado mal las hojas. Seguramente te habrá tocado en alguna ocasión un libro así. No había terminado de cortar bien. Esas veces cuando se mueve la regla en esas máquinas y no se terminan de cortar bien, de modo que las hojas estaban todas pegadas. Ahora, la portada del libro estaba muy vapuleada, muy utilizada. Sin embargo, dentro las hojas nunca nadie las había abierto. Era un libro sin leer. Tuvimos que abrirlo con un cuchillo, hoja por hoja, para poder leer la novela 20.000 leguas de viaje submarino. Me sorprendió mucho porque dije: ¿por qué la portada estaría tan gastada si el interior estaba tan impecable? Y yo supuse que ese libro, si bien estaba allí en la biblioteca, quizás había sido usado para nivelar la pata de una mesa chueca, para trabar una puerta, para arrojárselo a la cabeza a alguno de mis hermanos, pero nunca para ser devorado por el principio o lo que soñó el autor de esa obra. Y me puse a pensar ayer mientras que escribía y le decía: Señor, ¿qué quieres que le diga a tus hijos este domingo? Y el Señor me llevaba a ese momento de la niñez y me hacía ver que muchos son como esos libros que por fuera están desgastados, pareciera que tienen un uso, pero por dentro están impecables, nunca compartieron su riqueza con nadie. De alguna forma son libros, están en la estantería, se supone que son para leer, pero nunca fueron leídos, nunca compartieron nada con nadie. Es la famosa esterilidad, personas que no se reproducen en otros, personas que a lo mejor, si la fortuna está de su lado, podrán dejar una herencia, pero difícilmente dejarán un legado. Recuerde que la herencia es lo que uno le deja a alguien. El legado es lo que uno deja en alguien. Legado es lo que nos dejan los maestros, los profesores, los pastores. Algo
que si bien no tiene un precio, se mide por el valor. Y pienso cuánto de nosotros, al final de nuestros días, cuando estemos llegando al ocaso de nuestra vida, habremos dejado legados en personas que nos pudieron leer, que dijeron, aprendí esto de esta persona, aprendí lo otro, me enseñó, crecí, me dejó algo que no pude olvidar. Muchos de nosotros contamos con esos legados. Muy pocos aquí recibieron una cuantiosa herencia cuando sus papis partieron a la eternidad. Pero la mayoría de nosotros sí nos dejó un legado de frases, de filosofía de vida. Esos legados son los que nos mantienen a veces, aunque no lo creamos, en los momentos difíciles. El legado de la vieja, de mi vieja, entre otras cosas, fue lee todo lo que puedas. Tienes que ampliar, decía ella, tienes que usar el cerebro porque se te atrofia. Y yo pienso que una de las experiencias más tristes que puede tener un ser humano es despertar en la vejez y descubrir que solo usó una parte de su potencial. Porque dice la Biblia que Él dispuso que nosotros fuéramos seres conscientes, cerebrales. Yo digo, esta es una congregación que no hacemos que la gente cuando se bautice, además de los pecados, deje el cerebro en el bautisterio. Queremos que se lo lleve. Y hay algo que se llama el síndrome del desuso. No quiero que nadie se sienta insultado, déjenme que avance. No quiero que me digan, nos está tratando que no usamos el cerebro, que lo tengo nuevecito. No, lo que trato de decir es que si uno deja de usar cualquier parte del cuerpo, aunque orgánicamente esté funcionando, incluso la mente, si uno no la ejercita, se atrofia. Y aprender no es un lujo, es una cuestión de mayordomía. Pero en algún lugar del camino uno deja de ampliar la mente y empieza a vivir de recuerdos. Y cuando uno empieza a vivir de recuerdos, deja de proyectar a futuro y empieza a rememorar el pasado. Y ese día uno empieza a dejar de vivir y comienza a morir, deja de aprender. Ese es el costo de la pereza mental. Cuando uno dice, todo tiempo pasado fue mejor, ya las cosas no son como antes. Hay alguno que se ríe nervioso porque ya lo empezó a decir cuando juró que jamás lo iba a decir. Antes no era así. Cuando yo era joven estas cosas no pasaban. Tu hija dice, me quiero casar. Pero ¿cómo te vas a casar si tenés 25 años? Te casaste a los 21, ma. Era diferente, era otra juventud. ¿Han escuchado eso? Pero mamá, si tuviste tu primer novio a los 15, yo tengo 37. Sí, pero eres una niña, yo a los 15 era madura. Claro, porque siempre nos parece que tiempo pasado fue mejor. No necesariamente. Lo que pasa es que a veces nos quedamos estancados ahí y Dios nos da la capacidad para seguir aprendiendo. De otro modo hay un costo por la pereza mental. Y mis queridos, esta es la base que quiero poner antes de transmitirles lo que creo Dios me dijo que les diga. En esta sociedad, quien no está mentalmente en forma tiene gran peligro de sucumbir a las demás mentes. Esa es mi carga por los jóvenes, nuestros hijos, los hispanos. Porque nuestros hijos, si nosotros solamente formamos su alma, su corazón, recibe esto por fe, créelo y punto, y no lo ayudamos a pensar, a tener convicciones fuertes, la sociedad los envuelve de manera tal que un día no tenemos argumentos para prohibirle lo que ellos te dicen que es normal en su entorno. Un día viene y te dice, ¿me puedo poner un piercing acá? ¿Me puedo poner un piercing acá? Y uno dice, ¿está mal? No, técnicamente no. Pero uno a veces dice, ¿qué viene después de esa pregunta? ¿Puedo fumar marihuana? Todos fuman. La primera vez que estuve en Madrid, en España, a mí me sorprendió ver a los papis de las chicas de 13, 14 años, 12 o 13, recién desarrolladas como mujer, tratando de sacar la virginidad de encima. Porque la virginidad era considerada una enfermedad, que había que perderla, había que pedir a alguien que le ayude a sacársela. Y elegían al azar a alguien tan inexperto como ellas, y en un trámite de 2, 3 minutos, en medio del dolor, la frustración y la vergüenza, se sacaban la virginidad de encima y se lo iban a contar a sus amigas. La presión social en una mente frágil hace estragos. Lo que debiera ser mínimamente algo devenido del amor, se hacía devenido porque todos lo hacen, porque todos lo tienen que hacer, porque no es malo, porque se estila, porque es snob, porque es cool. Y ese snobismo idiota, imbécil, afecta a nuestros hijos si no ensanchan la mente, si no les hablamos directamente, de frente, las cosas por su nombre.
Lo que es pornografía, lo que es la homosexualidad, lo que es la masturbación, lo que es el vicio. Cada cosa, si está bien, si está mal, no vamos a hacer un juicio de valores ahora. Lo que digo es que cuando una mente no se ensancha, no aprende, no se habla en una iglesia, porque todo es pecado, porque hay que sugerir y que el que entienda, entienda. Allí afuera no te sugieren nada, es explícito. Afuera no te sugieren la droga, no te sugieren el sexo promiscuo, no te sugieren el asesinato, no te sugieren la deshonra a los padres, te la dicen de manera explícita. Y cuando son engañados es porque no han tenido un desarrollo mental. Pasa lo mismo que con el legalismo. ¿Por qué acá las mujeres no pueden usar pantalones? No sé, pero no se puede. ¿Saben cómo? No saben por qué. No razonan. Cuando no razonan es peligroso. Tan peligroso como una vez ocurrió en 1978, un pastor pentecostal llamado Jim Jones se carga a toda la iglesia, que ya no pensaban por sí mismos, pensaban por el líder pensaba por ellos, y le dijo: vamos a las islas de Guyana y a esperar ahí que Cristo nos venga a buscar. Como Cristo se retrasó, dijo: vamos a suicidarnos todos y nos apuramos. Sirvió la Santa Cena. Toda la prensa mostró las fotografías en aquel entonces donde los cuerpos estaban hinchados de cianuro. Y era gente de nivel, gente pensante, no eran ignorantes. Esto pasó en un país tercermundista por allá. Jim Jones se cargó a un montón de gente, a cientos de personas que dejaron de pensar, dejaron de razonar, tenían pereza mental, vaciaron sus mentes y dependieron de la mente del líder. Por eso Pablo escribió: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Si no piensas, si no razonas, te vas a moldear y dejar influir por la cultura que te rodea. Ese es el grave peligro, porque el embotamiento conduce al legalismo. Yo conozco un montón de gente que se llenó de Biblia. Son colegas míos, saben de Biblia porque he egresado de este seminario, hicieron un posgrado allá, un recontra posgrado allá, pero me doy cuenta que cuando esa Biblia no es revelación, sino simplemente acumular información, me di cuenta que después son los más intransigentes, son los más inflexibles, las personas más rígidas, impermeables al cambio, a la innovación. No, eso no es de Dios. Atacan todo por las dudas, porque por las dudas del diablo. Ven diablo por todas partes. Si a alguien le va bien, hizo un pacto con el diablo. Si a alguien se lo ve bien, te hizo un pacto con el diablo. Eso del diablo. Buscaban diablo Pikachu por todas partes. Claro. Porque no se cierra la mente. Y cuando se cierra la mente empieza la cacería de brujas. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Empieza la iglesia, en vez de ser el escuadrón de avanzada, es el escuadrón de resistencia. Los que resistimos a los embates del diablo, y Dios nunca nos puso a resistir. Dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que avanza. ¡Oh! Y avanza y empuja. Eso es la iglesia, ¿no? Bueno, ahora, Pablo dice: tienes que tener la mente de Cristo. Fue el apóstol que dijo que cuando somos cristianos se nos otorga la mente de Cristo. Yo digo, usamos esa ventaja, porque es una capacidad extra, es un giga extra que Dios nos regala. La gente que no tiene la vida regenerada no la posee. Yo, si tengo la mente de Cristo, digo, mis análisis, mis innovaciones, mis ideas tienen que estar entre los más poderosos de la época. Porque tengo la mente de Cristo. Tendrían que fluir las ideas. Es uno de los más grandes dones que Dios nos ha dado. Y algunos parece que tienen miedo de pensar, porque a veces pienso algo que es del diablo. Pero cuando Dios te da la mente de Cristo, es como acceder a la banda ancha. Cuando uno tiene la mente de Cristo, no es esa conexión de la rayita, sino que es una banda ancha que te permite acceder a revelaciones, a manto, a sabiduría, a bendiciones, a cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a tu corazón. Alguien tiene que decir: ese es mi Dios. Ahora, yo conozco gente que me las encuentro después de 20 años. La conocí hace 20 años, ¿no? En Argentina, en este caso. Me la vuelvo a encontrar y es el mismo tipo. Más viejo, lo pasó un camión por arriba en tema físico. Pero la mente no cambió. Piensa lo mismo, habla igual. Yo digo, pobre, porque no se ha permitido evolucionar. No se ha permitido experimentar. Es como que hay una animosidad contra pensar, porque el pensar produce cambios y los cambios siempre amenazan a la tradición. Las 500 compañías que encabezan la revista Fortuna
invierten millones en reingeniería. Coca-Cola, ¿qué tiene que inventar Coca-Cola? Todo el mundo sabe lo que es Coca-Cola. Sin embargo, tienen un departamento de reingeniería donde hay tipos que repiensan la marca, piensan cómo hacer una publicidad, cómo implementar un nuevo marketing, si hay que cambiar el packaging, la presentación de la botella, de las latas. Hay gente que invierte en lo que se llama reinventarse. No hay una compañía que no tenga eso, si no se mueren, la competencia los pasa por arriba. ¿De dónde viene eso? Del diablo. Eso viene de Dios. Y si la iglesia no repiensa y dice, vamos a pensar si lo que estamos haciendo a lo mejor sirvió para los 70, para los 90, pero esta generación la estamos perdiendo. Si a esta generación le decimos que el teatro es pecado, que escuchar un bolero es pecado, que las mujeres se ponen un pantalón es pecado, lo vamos a perder. Y no es ampliar la doctrina, cambiar la Biblia, es entender de que los cambios culturales, los cambios de la sociedad avanzan a pasos agigantados. Andan en Ferrari y nosotros en carreta. Entonces no alcanzamos. Y somos una iglesia que en lugar de ser proactiva, somos reactivos. Pecó. ¿Qué hacemos con el que pecó? No podemos hacer nada para que no peque antes. Yo no quiero ser un bombero que apaga incendios. Quiero ser un bombero que no tiene trabajo porque previene los incendios. Para eso hay que pensar. Dios le entregó a Salomón el diseño del templo, de los edificios, de las habitaciones. David le entregó a Salomón, Dije Dios. David le entregó a Salomón el diseño del templo, de los edificios. También le entregó el diseño de todo lo que el Espíritu había puesto en su mente. ¿Cómo hizo Dios para poner los planos en la mente de David? Yo digo siempre, yo prefiero una sola idea de Dios antes que 1000 ideas buenas mías. ¿Cómo hace Dios para implementar en tu mente ideas? Y a mí se me ocurrió, ¿no será que Dios no te da ideas para tu compañía, para hacer un gran negocio? A lo mejor Dios tiene una idea para darte para que hagas un negocio revolucionario. Este país lo permite. Y que tengas tantos ingresos y recursos que después puedas solventar misioneros. Que me diga, flaco, yo te pago una cruzada. ¿Dónde la querés hacer? ¿En Cuba? ¿En Argentina? Yo la pago con mi compañía. Porque inventé, qué sé yo, algo para que no dé calor por las noches. Lo inventé, Dios me lo dio la idea. Entonces piensan que Dios no tiene nuevas ideas, que Dios dejó de crear en el 6º día. Dios sigue siendo creativo. Lo que no encuentra son mentes para plantar la idea. No encuentra mentes. Y miren, luego dice Reyes, Salomón dijo 3000 proverbios. Sus cánticos alcanzaron el 1005. Salomón habló acerca de la vida vegetal. El cedro del Líbano, el hisopo que crece en las paredes. Habló de los animales, de las aves, los reptiles, los peces. De todas las naciones llegaban para escuchar la sabiduría de Salomón. Yo digo, ¿cómo uno puede ser gente así? Gente con sustancia, que no es intelectualmente perezosa, que no vive bajo el dominio de otras mentes. A todos los sitios donde estamos yendo ahora en la Unión Americana, en los Estados Unidos, siempre hay un par de pastores, algunos amigos, otros tengo el agrado de conocer ahí, que me dicen, estoy frustrado, ayúdame porque no encuentro la manera, los hispanos son duros. Y yo siempre lo primero que le pregunto es, ¿qué es lo último que has leído? ¿Qué estás leyendo? Casi siempre la respuesta es, no, ahora no, nada, estoy tan mal. Pero ¿qué es lo que estás leyendo? Porque si uno no lee, no se alimenta, uno es un raquítico pretendiendo alimentar a otros. Es un hortelano que se muere de hambre y pretende repartir verdura. Es un pelón vendiendo un elixir para el cabello. Entonces, cuando uno quiere ministrar o quiere hablar de una vida victoriosa, de una vida en fe, si uno tiene una vida escritural referencial y no experimental, la gente lo huele. Aquel que dice, es que yo lo leí en la Biblia, que Pedro caminó sobre las aguas. Pero tú, ¿caminaste alguna vez sobre las aguas de la tempestad, las aguas de la quiebra financiera, las aguas de la enfermedad? Cuando uno lo experimenta, tiene otro peso. Entonces, dice la Biblia, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque se engañan. Pónganla en práctica, porque el que la escucha y la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse al espejo se va y se olvida de cómo era. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol? Está diciendo, te mira al espejo una mañana
Y de la pizza te quedó un perejil acá entre los dos molares acá. O un pedazo de ajo que sale así. Y dice, oh. Y te agarró sin hilo dental. ¿No lo puedes sacar? Oye, después me lo tengo que sacar. Te vas y te olvidas. Y andas con el ajo todo el día. Buena. ¿Cómo me mira la gente desde el bricio? No, es el ajo. Te olvidaste lo que miraste al espejo a la mañana. Y así es el que viene a la iglesia. Porque al no perseverar en la palabra, se olvida lo que escuchó y no recibe la bendición de practicarla. Dice, nadie recibe crédito por oír las escrituras. No te hace cristiano venir a oír la palabra. Te hace cristiano como el examen. No es la escuela lo que te hace un estudiante, es el examen lo que te gradúa. Es poner en práctica lo que te hace un cristiano. Yo pongo en práctica. Alguien tiene que decirme, amén. Ahora, ¿por qué uno tiene que amar a Dios con toda la mente? Porque yo creo que cuando uno más conoce a Dios, más amplía la mente, más ama a Dios. Para mí no hay una dicotomía entre lo espiritual y lo intelectual. No son excluyentes. Algunos piensan, son espirituales y todo lo que es letra y cerebral ya no es de Dios. No, yo creo que las dos conviven muy bien. Porque cuando uno más conoce, más ama. Cuando más sabes el valor de algo, más lo disfrutas. Es así. Los astrónomos cuando observan el cielo, los astronautas, ateos, cerrados, al subir al cohete espacial y al ver las constelaciones allá arriba, los rusos, fue uno de ellos el que primero dijo, yo lo que sé es que esto solo lo pudo haber creado Dios. Esto no es el Big Bang, esto lo hizo Dios. El oceanógrafo que explora la barrera del coral aprecia cada especie. Los músicos van a una ópera y aprecian cada sinfonía, los acordes, los instrumentos. Dice, ¿viste ese violín? Yo fui alguna vez a una ópera y yo, que no tengo cero música, yo nada más toco de oído, en una ópera, dije, ¿cómo sufre esa señora? Tiene hemorroides, hagan algo. Pero el que estaba ahí decía, ay, ¿viste? Como, ay, ¿qué hizo Ofelia? ¿Qué sé yo? Para mí era todo igual, una señora grande que gritaba, eso era todo lo que yo veía. Porque no entendía de música. El que adora de oídos, como dice la palabra, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. El Señor le dijo a la mujer samaritana, ustedes los samaritanos no saben a quién adoran. Cuando la adoración no tiene mente, está vacía. ¿Qué les molesta a las mujeres? Principalmente cuando están casadas y el marido mete la pata en algo. ¿No te molesta que tu esposo diga, está bien, perdón? Ya está, perdón. ¿Por qué? Por lo que sea que te haya ofendido. Esa no la aceptas, esa disculpa. Es una disculpa vacía. Tú quieres que se arrepienta y que confiese explícitamente que volcó una gota de café. Perdón por todo, no es nada, es una disculpa vacía. Tú quieres una disculpa con conocimiento, ¿no? Me arrepiento de esto. Si no, no es aceptada la disculpa. La adoración es igual. Si el Señor bajara aquí y te preguntara, ¿por qué cantas? Muchos no sabrían qué responder. Dirían, yo canto porque está linda la canción, porque tengo el disco, porque soy cristiano. No, tiene que haber una razón. Es muy probable, yo no creo en el amor a primera vista, pero sí creo en el deslumbramiento a primera vista. Pero el deslumbramiento es cuando ves a una persona de lejos, te impacta. Cuando un muchacho me dice, encontré la mujer de mi vida, ¿dónde? La vi por la tele. Estaba en la tribuna ahí de los colombianos haciendo así. No me digas que eso es amor. El amor surge de conocer una persona o no. Che, la conocí, una loca. La conocí y me enamoré. El amor es conocer. Entonces cuando uno se entrega a Cristo y se bautiza, todavía no está muy enamorado del Señor. Aunque dice, es el primer amor, no, es el primer deslumbramiento. Encontré una familia, Cristo me cambió la vida, me perdonó los pecados. Pero Dios es mucho más que eso. Uno se va enamorando de Dios cada día. Yo estoy ahora mucho más enamorado del Señor de que cuando tenía 17, 16 años, que iba a la iglesia y estaba en esos cultos aburridos. Y un día el pastor dice, algún día vamos a estar en el cielo y todo el tiempo va a ser culto.
¡Ay, Dios mío! Estábamos cambiando de nalga así nosotros para irnos. Y este me dice que vamos a tener culto tallato y sin parar. Fue la única vez que quise el infierno, porque yo digo, a lo mejor no dejan de estar de pie. Como te tienen que pinchar, te tienen que estar de pie por lo menos. Digo. Yo no estaba enamorado del Señor. Me fui enamorando después, sobre el caminar en las aguas, con las crisis, cuando vi su fidelidad, cuando vi las veces que me perdonó, las veces que yo dije, ahora la fregué, ahora ya. Y el Señor me decía, todavía te amo. Eso me hizo que me enamorara más. Me enamoraron más mis debilidades, porque me enamoraron más de Él. Porque yo, al encontrarme que fracasaba y tenía tantos yerros, yo decía, ahora sí. Y Dios decía, no, te voy a seguir amando. Y entonces descubrí un Dios que a mí no me explicó la religión organizada. A mí me dijeron, acepte a Cristo, a partir de ahora pórtese bien. Como que el Señor pagó el down payment y después las cuotas las iba pagando yo. Pero sabía que Él iba a pagar, y Él había pagado por todo. Él sabía lo que yo iba a hacer, lo que no iba a hacer, y me perdonó. Y eso me enamora más. Si tú me dices, ¿y ahora estás más enamorado que antes? Sí, ahora estoy en el primer amor. Antes yo no conocía, yo vivía de experiencias prestadas. Pero cuando más conoces, valoras más, amas más. Por eso yo digo, es necesario, más que nunca, abrir la mente. Porque cuando abres la mente, tú adoras en espíritu y verdad. Cuando abres la mente, sabes a quién estás adorando. Si tú le dices a alguien, te amo, te quiero, te deseo, te extraño, eso es una experiencia que surge de la imaginación, una expresión, perdón, que surge de la imaginación. Pero cuando ya no dices nada y las palabras empiezan a ser viejas, es una expresión que viene de la memoria. ¿Todavía me amás, viejo? Y más vale, si no, no viviría contigo. Pregunta Gas. ¿Te llena eso? Sale ella del baño y dice, mi amor, ¿todavía sientes algo? Sí, por eso cierra la puerta. Alguno no entendió, no importa, después le explica en casa. La cosa es, la metáfora es que si te está enamorado, todos los días busca la manera de decir cosas nuevas. Hasta Dios dice que le alabemos con salmos nuevos, porque hasta Dios se aburre de los cánticos viejos, porque eso viene de la memoria, no de la imaginación. Necesitamos mente santa que componga canciones, hagan películas, redacten normas, pongan obras de teatro en el corazón de Broadway, menos críticos y más creadores, menos imitadores y más soñadores. Eso necesitamos. Ahora, ¿por qué Dios nos habla esta palabra hoy? Mañana comenzamos la cadena de los 7 días. Son 7 días donde vamos a aplicar o tomar las bendiciones de Abraham para nosotros. Son reales. Son promesas que hasta el día de hoy gravitan. Todas tienen que ver con cosas que muchos van a tener que tomar creyendo, pero para eso hay que abrir la mente. Si yo no hago esta introducción hoy domingo de abrir la mente, la cadena va a pasar como una semana más de algarabía. Y hay gente que va a decir, yo no recibí nada. Y no es que Dios no te quiso dar, tu mente sigue siendo cerrada. Yo quiero que vengas a la cadena y que si yo digo, salten en un pie, es un ejemplo, tranquilo. Digo, salten en un pie. Tú salte en un pie porque dices el pastor que así te sana, hacelo. Que lo hagan como Tero. ¿Por qué? Porque es la fe lo que mueve la mano de Dios, la mente abierta, la obediencia. ¿Están preparados para eso? Dígame amén. Si crees que Dios habló, vamos. Celebra al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Aleluya!